Saludos queridos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Opinión Compartida con Gilberto Acevedo, un programa de comunicación con responsabilidad social. Como latinoamericanos siempre estamos pendientes a los hechos y acontecimientos que surgen en nuestro continente. Desde la Organización de Estados Americanos, fundada en el 1890 en Washington, D.C., luego en el 1948 ya constituida como una organización que representaba a 35 países de Latinoamérica en la posición de la geopolítica para garantizar la paz y el desarrollo de esos países. Otras instituciones como la COPAL, Conferencia Permanentes de América Latina, que agrupa una cantidad de partidos políticos con diferentes tipos de ideales, fundada en Oaxaca, México, en el 1979, por el señor Gustavo Carvajal Moreno, donde también estuvo presente nuestro líder José Francisco Peña Gómez. En este momento que los actores del sistema están jugando un papel preponderante para preservar la democracia que tanto le ha costado a este pueblo latinoamericano, Opinión Compartida ha decidido desarrollar un conjunto de entrevistas, de encuentros, de exposiciones con los principales dirigentes y los principales actores del sistema de los países latinoamericanos. El día de hoy contaremos con las exposiciones brillantes de tres principales dirigentes de la República de Honduras, con quien contaremos como expositor el señor José Eduardo Martel; la República de Uruguay, con quien contaremos como expositor al señor Martín Clavija; y representando al importante país de los Estados Unidos mexicanos, tenemos al señor Alberto Aguilar, un hombre de la historia que ha participado en múltiples sucesos y hechos para garantizar la democracia de Latinoamérica, quien nos deleitará con su brillante exposición y puntos de vista de la realidad actual sociopolítica de México. Muy buenas noches, es un verdadero placer, un honor estar aquí en Opinión Compartida, el programa de mi buen y querido amigo Gilberto Acevedo, a quien le envío un fraternal y cariñoso abrazo desde la tierra de Francisco Morazán, desde Honduras. El día de hoy nos convoca el plantear nuestra visión de lo que está sucediendo en Honduras y de las perspectivas que se presentan en el corto y mediano plazo. En primera instancia quisiera partir de una premisa previo a iniciar nuestro análisis local. Y es una premisa que a mi criterio es de carácter universal. La democracia está en crisis. Y estará en crisis mientras no resuelva los problemas ingentes, los problemas básicos de la población: salud, educación, vivienda, empleo. Mientras no resolvamos esos aspectos del diario vivir, la democracia no podrá evolucionar y no podrá fortalecerse. El continente está en crisis, prueba de ello es que han habido proyectos políticos a nuestro criterio impensables hace 20, 25 años. Me refiero, por ejemplo, a Donald Trump en Estados Unidos, a Bolsonaro en Brasil y recientemente a Javier Milei en Argentina. Proyectos políticos que por sus propias características no encajan en lo que conocíamos como democracia en nuestros países. Pero la misma crisis, la misma desesperación de los ciudadanos ha conllevado a experimentar estos proyectos que no en todos los casos tienen el éxito que prometen en etapas electorales. Centroamérica también vive una situación conflictiva y deberíamos de agregar un elemento que, si bien se presenta en otras latitudes, aquí ha tenido connotaciones mayúsculas: la incursión del crimen organizado y del narcotráfico en nuestro poder político. Prueba de ello es que hace unas cuantas semanas en Nueva York, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, fue condenado por narcotráfico el expresidente Juan Orlando Hernández, quien ocupaba la presidencia hasta el 28 de enero del año 2022. Eso nos da una dimensión del papel y del rol que había y que sigue jugando el narcotráfico en nuestros sistemas políticos. Recientemente, sin embargo,
nos genera mucho entusiasmo y mucha alegría el triunfo en Guatemala de Bernardo Arévalo, que representa la política sana, la política bien intencionada, la política que nace desde la ciudadanía. Bernardo Arévalo es una bocanada de oxígeno para nuestros sistemas políticos aquí en la región y genera, insisto, una esperanza de fortalecimiento a través de las urnas y a través de las vías pacíficas. Habrá que ver el desarrollo de su gestión, de esa nueva primavera democrática. El resto de Centroamérica tiene problemas de una u otra manera, particularmente Nicaragua, en donde el régimen de Daniel Ortega ha eliminado cualquier tipo de competencia electoral y con eso desnaturalizando cualquier tipo de democracia. No puede haber democracia sin un proceso electoral libre y transparente y eso no se está dando en el vecino país. Y el otro caso, también diría yo paradigmático, es el de Nayib Bukele, que si bien es cierto, tiene todavía un apoyo mayoritario de los salvadoreños, no deja de ser una amenaza por sus prácticas autoritarias. Ojalá que esto no trascienda la línea roja de lo que debe de ser democracia, pero habrá que esperar. Y así llegamos a Honduras. Honduras vivió durante 12 años un régimen que se fue tornando cada vez más autocrático hasta convertirse prácticamente en una dictadura. El golpe de Estado del 2009 marca un parteaguas de un sistema de partidos en donde existía el bipartidismo, Partido Liberal de centroizquierda y el Partido Nacional de derecha. El golpe de Estado atomiza, fracciona el sistema de partidos y en las elecciones del 2013 participan 10 partidos, pero hay 4 fuerzas que tienen un apoyo más o menos significativo. El Partido Liberal, el Partido Nacional, el Partido Libre, que es el partido de Manuel Zelaya, el expresidente que sufrió el golpe de Estado, y otra fuerza que en aquel momento se denominó el Partido Anticorrupción de Salvador Nasralla. Durante estos 12 años se ha ido mermando la institucionalidad de por sí débil de nuestro país y eso se ha visto reflejado en los índices que reflejan las distintas instancias. Hemos alcanzado niveles de pobreza preocupantes que fueron profundizados por los efectos de la pandemia, cercanos al 80%, niveles de desempleo y subempleo en torno al 60%, actualmente estoy hablando. Somos uno de los 10 países más desiguales con toda seguridad del mundo y todos esos elementos junto a otros generan un fenómeno que es ciertamente preocupante, la migración. Somos un país que de acuerdo a instancias internacionales expulsamos de nuestras fronteras aproximadamente en torno a 800, 900 hondureños al día en promedio. Eso es un drama para nuestra sociedad. Ese desangrado de nuestras familias luego tiene repercusiones de otra índole porque las familias se separan, quedan niños huérfanos al cuidado de sus abuelas, de sus vecinos, y eso va fragmentando esa unidad tan importante como lo es la familia. El 2021, en las elecciones generales, que son las últimas que hemos tenido, Xiomara Castro del Partido Libre logró la victoria, obviamente acompañada de otras fuerzas políticas que dadas las circunstancias que imperaban de régimen autoritario de Juan Orlando Hernández, decidieron apostar por esa opción. Y creo que era lo correcto. Creo que era lo correcto porque la penetración del crimen organizado, del narcotráfico y las redes de corrupción que se habían conformado estaban prácticamente aniquilando al Estado hondureño. Y eso propició esa unidad electoral en aquel momento, sectores del Partido Salvador de Honduras, sectores del Partido Liberal, sectores independientes, el Partido PINU, sectores incluso hasta del Partido Nacional entendieron que había que apoyar a Xiomara Castro y así se logró. Dicho esto, llevamos 2 años y medio de gobierno, de 4 que dura el periodo presidencial, y yo diría que podríamos hacer una valoración de su gestión en algunas áreas. En primer lugar, creo yo que el grado de penetración del narcotráfico en las instancias
públicas se ha reducido sustancialmente. Eso hay que reconocerlo. Pero creo que también se han cometido errores importantes. En un país tan fragmentado, tan polarizado desde el golpe de Estado y con tantos problemas, creo y estoy convencido de que las alianzas políticas y con otros sectores, con otros ámbitos como el social, como el empresarial, son indispensables para impulsar una agenda de gobierno exitosa. Y creo que ahí hay un error de parte de la actual administración. Si bien es cierto, ganó con distintos sectores, al momento de establecer su gabinete de gobierno y la composición de su gobierno ha sido exclusivamente con miembros de un partido político, y eso hace que no todos los sectores estén involucrados en esa gesta. Creo que eso es un factor importante. Y eso ha generado una situación muy compleja a la hora de aprobar leyes, apoyar proyectos, aprobar mociones en el seno del Congreso Nacional. Como les he dicho, es un sistema de partido fragmentado. El Partido Libre, el partido de gobierno, tiene 50 diputados de 128. Ni siquiera alcanza la mayoría simple. Y eso dificulta la aprobación de leyes que sirvan para impulsar las promesas de campaña. Y no se ha dado ese ambiente de consenso, ese ambiente de construcción de acuerdos en el Congreso Nacional. Todo lo contrario, las posiciones se han ido polarizando. Se ha agregado ese ingrediente ideológico que muchas veces dificulta la suscripción o por lo menos la generación de un buen ambiente para discutir. Hay que tener mucha más madurez. Hay que tener y despojarse de intereses particulares para poder construir acuerdos de Estado, acuerdos de nación. Y ahí es donde yo veo una falencia. En el mes de septiembre de este año se convocará a elecciones primarias y obviamente eso ya va a dirigir las miradas en otra dirección, en la dirección electoral, y ya en ese periodo es muy difícil lograr construir esas reformas y esas decisiones políticas para mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. Diría que el actual gobierno se ha quedado corto. Diría que el actual gobierno no ha tenido esa madurez y sensatez indispensable en estos momentos. Diría que le ha faltado esa visión de entender la polarización de nuestra sociedad y la necesidad de reducir esos niveles de confrontación. Pero eso requiere, insisto, mucha madurez y mucha sensatez, y hoy no impera en la clase política. De cara a las próximas elecciones, que serán ya el próximo año, en noviembre del próximo año, a mi criterio se deben de considerar varios elementos. El primero es que la suscripción de acuerdos y alianzas vinieron para quedarse y es indispensable. Se requiere que los sectores progresistas se unan en torno a un proyecto de país, pero un proyecto de país que vaya más allá de lo electoral, que trascienda lo electoral, que vaya al ejercicio de gobierno y que se definan 5 o 6 grandes temas para reformas estructurales. Eso es indispensable. ¿Se podrá lograr? Todavía está en veremos. Yo espero que haya esa sensatez en la cúpula de la clase política de nuestro país, de los sectores progresistas. No es fácil en un sistema que durante más de 100 años fue un bipartidismo perfecto, porque las concesiones que son necesarias en toda alianza no son fáciles de obtener en estas circunstancias. Pero creo que se están haciendo o se están tomando algunas medidas en esa dirección. El actual gobierno todavía tiene posibilidades de llevar a cabo políticas públicas que en su momento se plantearon, como ser la instalación de una comisión internacional de lucha contra la corrupción e impunidad. Ese fue uno de los principales motivos que apoyaron la ciudadanía para que Xiomara pudiese obtener la victoria electoral. Y creo que es una de las principales promesas de campaña que se tiene que cumplir. Así como existió una CICIG en Guatemala, creo que se requiere una CICI en Honduras con el acompañamiento de las Naciones Unidas para reducir los niveles de corrupción e impunidad que hoy son espeluznantes. La impunidad en nuestro país supera el 90%. Entonces, todavía hay tiempo para impulsar esos proyectos. Se requiere una gran inversión
en educación y en salud son dos temas que han estado ciertamente descolgados de la agenda política desde hace muchísimos años, y creo que debe de volverse una prioridad. Y también se tiene que invertir en infraestructura. No puede haber desarrollo si no hay infraestructuras, si no hay sistemas de energía eléctrica eficaces y eficientes, y eso todavía está pendiente dentro de la agenda de la actual administración. No todo es negativo. Creo que hay una ciudadanía mucho más vigilante, mucho más exigente y mucho más dispuesta a controlar los abusos y a censurar los abusos de la clase política. Eso nació con el golpe de Estado y eso se profundizó durante el fraude electoral del 2017, que impuso la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández. Así es que la situación, insisto, todavía está en una situación que se puede mejorar sustancialmente. Habrá que imponer mucha madurez y sensatez, y debemos imitar ejemplos que son reflejo de una buena administración, como lo es y como lo ha sido en los últimos años República Dominicana. Un país que ha demostrado una gran capacidad de desarrollo en los últimos años y que hoy está en una situación admirable. Además, huelga decir que le tengo un gran cariño a República Dominicana porque viví durante cerca de 3 años y medio en ese país, y le tengo y le guardo mucho cariño. Así que mis mejores deseos. Espero que esto brinde una idea mucho más clara de lo que está sucediendo en Honduras. Un fuerte abrazo a la distancia y espero que les haya gustado. Opinión compartida. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes sus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El tercer Simposio Mundial de Apoyo a la Implementación de la Organización de Aviación Civil Internacional se llevará a cabo en la comunidad turística de Punta Cana del 30 de abril al 2 de mayo del 2024, con la participación de 95 países. El director general del IDAC, Héctor Porchela, resaltó que se trata de uno de los eventos de mayor trascendencia de la OACI, siendo la primera vez que hará de celebrarse en el continente americano. La elección de la República Dominicana como sede de este encuentro es un reconocimiento a la creciente importancia del país en el ámbito de aviación mundial. Porchela destacó que el comité organizador ha cursado invitaciones oficiales a funcionarios del sector aeronáutico nacional. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Nosotros caminábamos realmente por el medio de la calle porque no teníamos sedas. Ya con la acera estamos mucho mejor. Cuando estábamos sin acera, sin contenes, se hacía más lodo, ya se está limpiando y nos sentimos un poco mejor. Estamos muy agradecidos por preocuparse y traernos aceras y contenes a nuestro sector. Tengamos agua, tengamos contenes, y gracias a la Liga Municipal y al presidente, gracias a Dios que tengamos de todo eso. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente.
Santo Domingo, evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. Opinión Compartida tiene el privilegio de contar con la exposición brillante del señor Martín Clavija, nacionalidad uruguaya, ciudadano latinoamericano, quien nos presentará la realidad sociopolítica de su país con un contexto geopolítico para entender lo que está aconteciendo en ese país suramericano. Queridas amigas y amigos de Opinión Compartida de República Dominicana, mi nombre es Martín Clavijo, soy del Frente Amplio de Uruguay. Antes que nada quisiera enviarle un fraternal abrazo a Gilberto Acevedo, al gran amigo Gilberto Acevedo de República Dominicana, que me ha dado este espacio para poder dirigirme a ustedes y darle un poco la visión que tenemos desde el sur de la situación mundial que vivimos y la situación actual de la región y de mi país, de Uruguay, que sin dudas es importante también poder compartir y tener distintas visiones de lo que nos está pasando y a nivel mundial y qué desafíos debemos enfrentar como sociedad, como estados o como países. Y sin duda que nos encontramos en un periodo de mucha incertidumbre, de mucho conflicto. Sin dudas estamos en un periodo muy complejo, donde tenemos disputas a nivel de potencias, tenemos conflictos bélicos y tenemos problemas vinculados a las implicancias, las consecuencias de lo que es el cambio climático, lo que es la desigualdad social, que cada vez es mayor, una pandemia que sin dudas profundizó los efectos de la desigualdad y las inequidades, tenemos problemas y crisis migratoria, en fin, tenemos un avance en la región y en el mundo del narcotráfico y del crimen organizado que de alguna manera ha recalado también en las estructuras de nuestros estados, y esto ha perjudicado notoriamente a nuestros países en el índice de inseguridad que estamos viviendo. Por tanto, enfrentamos hoy en día problemas en común que requieren discusiones, intercambios y soluciones coordinadas a nivel regional y a nivel mundial. ¿Qué nos está pasando? Que tenemos un sistema multilateral muy débil hoy en día, incapaz de influir en los conflictos de paz, incapaz de sentar a las grandes potencias para discutir estos temas que yo desarrollaba hace unos minutos. Relacionado con la pandemia y sin ir muy lejos, en la región fuimos incapaces de coordinar una compra de vacunas para el COVID-19. No, nos estábamos de alguna manera viendo quién compraba más vacunas a los países desarrollados para de alguna manera atender nuestra problemática local, pero no fuimos capaces ni en ese momento crítico de salud poder tener una coordinación a nivel regional. ¿Por qué? Porque América Latina es el país, es la región, el continente más desintegrado a nivel mundial, porque hasta la Unión Africana tiene de alguna manera una mecánica de coordinación mejor que la nuestra. Nosotros necesitamos una profunda rediscusión de la integración regional para que de alguna manera podamos influir como bloque en las grandes decisiones. Hoy en día nuestra región es inexistente a nivel de donde se toman las decisiones y por tanto nuestra capacidad de poder influir en el sistema multilateral también. Recién ahora, por lo menos desde nuestra visión de América del Sur, con el liderazgo de Lula y de Brasil a nivel regional,
estamos recuperando ciertos espacios. Por ejemplo, Brasil está presidiendo el grupo del G20, está en el G7. Hay de alguna manera una reactivación del diálogo político en CELAC, que yo creo que debe ser el espacio que debemos fortalecer, profundizar más allá, y yo sé que hay diferencias y hay obstáculos que siempre pasa con el tema en la coordinación de algunos discursos y lo que es la composición de algunos gobiernos hoy en la región. Pero más allá de esos problemas, yo creo que ese ámbito es válido y de alguna manera es el organismo que nos agrupa a todos como países, como región, América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, yo creo que hay que revitalizar esos espacios. Ahora en estas horas está la visita de Brasil a Colombia, donde se está hablando, por ejemplo, de reactivar el mecanismo de integración de la UNASUR. Tenemos un avance importante de gobiernos reaccionarios, de gobiernos de ultraderecha que no creen en este discurso, no creen en el multilateralismo, no creen en el relacionamiento y en la coordinación regional. Entonces tenemos ahí un problema, un obstáculo importante, y bueno, esos mecanismos de integración deben ayudar a que esos problemas, a que esos discursos de alguna manera queden debilitados, porque en realidad lo que aquí está en juego es la calidad de vida de nuestra gente y el progreso y el desarrollo y la formación de nuestro pueblo. Entonces creo que ahí tenemos un gran desafío, que es revitalizar, rediscutir los procesos de integración, ser autocríticos, que no hemos avanzado estos años como debiéramos, y por eso justamente la gente no cree en los políticos, no cree en el sistema político de nuestros países. Hay un descrimiento y hay estudios que no lo digo yo, sino hay estudios que avalan que la gente ha perdido la credibilidad en la política, y en parte tiene razón. Pero créanme que la política no es el problema, sino que es los que ejercen la política son los que tienen, digamos, ese problema de no saber interpretar y no ser agentes canalizadores de las necesidades que tiene nuestra gente y que enfrenta ante los sistemas liberales de gobierno que hoy imperan en algunos países. Y hablando de sistemas liberales, en Uruguay gobierna una coalición de partidos de derecha que de alguna manera nos ha afectado estos últimos años, desde el 2020, en un montón de aspectos, por ejemplo en el aumento de la seguridad y de la inseguridad y del narcotráfico, el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad. Entonces debemos enfrentar como fuerzas progresistas, como fuerzas de izquierda, este tipo de gobiernos. Nos encontramos enfrentar en el buen sentido, ¿no?, de generar un proyecto político creíble que genere certezas a la gente, que genere oportunidades, que genere inversión, y en eso estamos, porque bueno, en Uruguay nos encontramos en un periodo de elecciones. Durante todo este 2024 hay un proceso de elecciones, donde tendremos el 30 de junio elecciones primarias, donde se elige un candidato por partido político. En octubre las presidenciales y las parlamentarias, diputados y senadores. Y en noviembre, en caso de que se requiera segunda vuelta. Y terminando en 2025, en mayo, las elecciones departamentales y municipales. Entonces tenemos un periodo casi de 1 año y medio de elecciones. Aquí nuestra fuerza política, el Frente Amplio, tiene 3 candidaturas hoy en día. Una es la compañera Carolina Cose, la intendenta actual de Montevideo. La otra candidatura es el compañero Yamandú Orsi, el ex intendente de Canelones, que tiene el apoyo de la fuerza política de Pepe Mujica. Y nuestro compañero intendente Andrés Lima, el intendente de Salto, que es un departamento en el norte del país.
Por otro lado, el oficialismo tiene varias candidaturas, del Partido Nacional hay 3, del Partido Colorado también. De alguna manera su juego ha sido de la continuidad, entonces nosotros obviamente tenemos una posición muy diferente, un proyecto político muy diferente, de gobernar para todos y no gobernar para algunas minorías como hace la derecha, no gobernar solamente para el empresariado. Nosotros sí queremos que al empresariado le vaya muy bien, pero también que la gente tenga oportunidades de crecimiento, que tenga oportunidades de trabajo, que tenga oportunidades de formación, que se priorice la investigación científica. No puede ser que aquí en Uruguay solo menos del 1% del PBI, menos del 1% del presupuesto nacional se le destina a la investigación científica, con lo importante que es, nos dimos cuenta en la pandemia, lo importante que era la investigación, lo importante que es apoyar a nuestros científicos y coordinar regionalmente el intercambio de saberes. Entonces tenemos desafíos muy importantes. La elección de Uruguay se transformó en muy importante, no solo para nuestro país, obviamente, sino también para la región, tomando en cuenta la actual situación geopolítica a nivel de Sudamérica y a nivel de América Latina. El actual presidente Lacalle es la referencia de la derecha a nivel internacional, entonces está apoyado obviamente por una internacional conservadora, reaccionaria, de alguna manera, como es o representa lo que es Milei, lo que representa el expresidente de Estados Unidos Trump, que va a ser obviamente candidato también ahora en este año en elecciones en Estados Unidos. Entonces también estamos en un proceso de elecciones importante, no solamente en Uruguay, sino también a nivel regional. Tenemos las elecciones, estuvieron las elecciones en Ecuador, ahora a principios de mayo Panamá, luego República Dominicana, luego México, luego Venezuela, Uruguay, Estados Unidos. Entonces hay de alguna manera un proceso de elecciones que yo creo que va a marcar de alguna manera la actual composición del arco geopolítico a nivel regional, que sin dudas condiciona de alguna manera los temas que yo creo que recién les desarrollaba, de rediscutir y de alguna manera fomentar la integración regional. La integración regional, pero no solamente de los gobiernos, sino también que la gente, los pueblos estén involucrados en la integración regional. No conozco en ningún país en la región donde el pueblo defienda la integración regional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, en ese sentido, los sistemas políticos de los países estamos en falta. No hemos sabido de alguna manera transmitir la importancia que tiene estar integrados como región. De alguna manera articular como región y tomar definiciones y acciones como región. Es importante. Entonces, creo yo que estamos en un momento complejo, pero también a su vez en un momento de oportunidad, de darnos otra oportunidad como continente, como región, para poder enfrentar los desafíos que tenemos como región. Así que bueno, por aquí dejo mis reflexiones, les mando un abrazo desde Uruguay y la opinión compartida para poder reflexionar entre todos el mundo en que vivimos y en el que vamos a vivir. Un abrazo grande. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Cada obra, cada proyecto, cada servicio público que impulsamos representa una oportunidad de trabajo para miles de dominicanos, que con la mejora de su economía contribuyen al progreso de sus comunidades, permitiendo que cada vez más familias mejoren su calidad de vida.
Por eso, en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, integramos lo mejor de dos sectores para llevar a la realidad proyectos que generen mayores oportunidades para la gente. Motores de empleo para el pueblo dominicano, sin importar el género, estrato social o condición. Iniciativas que, una vez concretada su ejecución, redundarán en más puestos de trabajo y un mayor bienestar social y económico a partir de su puesta en marcha. De esta manera, en la DGAPP, contribuimos al sueño de convertirnos en un país con más y mejores oportunidades. El tercer Simposio Mundial de Apoyo a la Implementación de la Organización de Aviación Civil Internacional se llevará a cabo en la Comunidad Turística de Punta Cana del 30 de abril al 2 de mayo del 2024, con la participación de 95 países. El director general del IDAC, Héctor Porchela, resaltó que se trata de uno de los eventos de mayor trascendencia de la OACI, siendo la primera vez que hará de celebrarse en el continente americano. La elección de la República Dominicana como sede de este encuentro es un reconocimiento a la creciente importancia del país en el ámbito de aviación mundial. Porchela destacó que el comité organizador ha cursado invitaciones oficiales a funcionarios del sector aeronáutico nacional. Brothers Color, letreros, bajantes, afiches, impresos en general. La vida en realidad a puro color. Brothers Color, en la Benito González, número 1, en Santo Domingo, República Dominicana, presidida por Eddie Martínez. Brother Colors, la vida misma impresa a todo color. Opinión Compartida contará en esta oportunidad con la excelente exposición sobre la realidad sociopolítica del hermano país de los Estados Unidos mexicanos, el señor Alberto Aguilar, un hombre de la historia, que nos presentará qué está sucediendo en estos momentos en tan importante país latinoamericano. Mucho gusto en saludarlos. Soy su amigo José Alberto Aguilar Iñárritu, de México. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación de mi amigo Gilberto Acevedo para conversar en esta ocasión con él y con todo su valioso y nutrido auditorio. Aquí ha sido un seminario bastante rico donde se han presentado una serie de facetas, características y puntualizaciones sobre el proceso. Yo muy rápidamente, para intervenir sobre la importancia de lo legislativo en este planteamiento, comenzaría por recordar un contexto básico. El resultado de ambas elecciones marcará el destino de México y de los Estados Unidos y desde luego de América del Norte, por lo menos por las próximas 3 décadas. Ambas elecciones se desarrollan en un clima de extrema polarización, donde de inicio es aventurado definir quién va a ganar. En el caso de estas elecciones, después de casi 3 décadas, el caso de México, de creciente normalidad democrático-electoral, ahora se desarrolla en un contexto de anormalidad democrática generada tanto por las acciones violatorias de la ley del presidente de la República como por el ascenso en la intervención electoral de la delincuencia organizada, producto del debilitamiento del Estado de Derecho, auspiciado por una política de gobierno en extremo tolerante en la materia. Por su parte, los Estados Unidos irán a las elecciones bajo el paraguas fantasmal de aquel intento de golpe de Estado propiciado por Donald Trump el pasado 6 de enero de 2021. En el caso mexicano, más allá de la avalancha de encuestas pagadas por alguna de las fuerzas en contienda, realizadas con fines propagandísticas, sobre todo la del gobierno, y también con el fin de desestimular la participación electoral de los votantes que no integran su voto duro, la elección de 2024 es claro que tenderá a cerrarse. Algunos analistas estiman que esto puede estar considerando una votación de un 50% en no más de 4 o 5 puntos de diferencia.
Esto considerando los números de votos que están en juego, más que la idea de encuestas que están muy distorsionadas. Si se plantea más o menos el número de votos esto, la coalición oficialista andará por el 44%, la coalición opositora por el 40%, por lo que la elección será determinada finalmente por los denominados switchers. Si es que la participación sube del 50% a un 60%, las posibilidades de triunfo de la oposición se van a incrementar. Sin embargo, en este contexto, y por ahí hay cosas que ya se han mencionado aquí, un aspecto muy delicado es la posibilidad de anulación de la elección en la medida en que 34,000 casillas o más puedan no ser instaladas, es decir, el 20%. ¿Por qué? Por las situaciones de la delincuencia. Esto se plantea en un contexto donde recientemente, como se ha dicho aquí, el presidente de la República habla de la generación de un golpe de Estado técnico, algo donde realmente estamos hablando del mundo al revés, porque plantea que la oposición le quiere dar un golpe de Estado técnico a él, lo cual se visualiza como el inicio de una narrativa destinada a no aceptar la posible derrota de su candidato. Ahora, en un contexto ya más ligado a lo del legislativo, hay que entender que 2018 lo que expresó fue una seria crisis de la joven democracia mexicana, producto de su insuficiente desarrollo. Es decir, una democracia que hemos calificado como democracia incompleta porque se concentró en extremo en el proceso electoral, es decir, en el uso, remoción y usufructo de las reglas de acceso al poder, y le puso muy poca atención a las reglas de ejercicio democrático del poder. Pretendió contra natura gobernar con un régimen arcaico de pautas no democráticas, mientras se convocaban las elecciones bajo una estructura electoral democrática. Eso no dio buenos resultados, a pesar de que hubo múltiples ejercicios de reforma del Estado durante más de 2 décadas para advertir este problema. Los 3 presidentes que fueron de la transición a la democracia no le pusieron suficiente énfasis, y al último, en 2014, el presidente Peña abrió la posibilidad de los gobiernos de coalición con la reforma a los artículos 76 y 89, dando la posibilidad que el presidente en cualquier momento de su gobierno pudiera invitar a un partido más distinto al suyo para conformar gobierno y habrá el partido de la oposición. Un tema que todavía no termina de resolverse porque la ley reglamentaria de este proceso, que debe haber quedado en 2018, no se ha desarrollado, aunque hay múltiples iniciativas de la oposición, obviamente. Incluso Xóchitl Gálvez, antes de irse del Senado, su último día presentó iniciativa de ley en la materia. Es un factor clave, porque ahí estaríamos hablando de la profundización de la democracia a partir de reformar las reglas de ejercicio del poder, y es un tema eminentemente legislativo. Cuando hablo de que se expresa una crisis, basta pensar en el colapso del sistema de partidos que se vivió en 2018 y que todavía no se recupera, buscando una salida. Los frentes amplios han sido una posibilidad, pero todavía no se consolida. Y en estos últimos 5 años hemos tenido un proceso institucional de desmantelamiento de la democracia, lo cual nos está llevando al 2 de junio próximo a un referéndum entre 2 propuestas de en qué país queremos vivir: un país regido por la autocracia, un país regido por la democracia. Pero independientemente de quién gane, es evidente que se perfila una profundización de la crisis política mexicana expresada desde 18 a 2 velocidades. Una lenta, si es que gana el partido oficialista y su candidata, que estará en la lógica de un proceso de contención del legislativo, porque se visualiza desde ahorita, y lo diré más adelante, que Morena no va a tener mayoría calificada en las cámaras. Y ese proceso pues hará más largo esta situación de sufrimiento del país por no avanzar más rápidamente hacia un cambio de régimen urgente, ¿no? Y la segunda velocidad sería una velocidad rápida si resulta que la oposición gana, porque entonces tendría la imperiosa necesidad de construir un régimen de gobierno que le permitiera gobernar, valga la redundancia. Hay que entender que México, en términos reales, y esto suena chistoso, nunca ha tenido gobierno, lo que ha tenido es un rey.
un rey sexenal que se le da dinero y contrata personas, unas las premia, otras las castiga, y luego pasa la estafeta con mecanismos distintos al que sigue. Un gobierno es un cuerpo colegiado que tiene la capacidad para rendir cuentas, para tener responsabilidad política y jurídica, y que tiene la posibilidad de hablar con su líder, el presidente de la República, en términos de no avalarle a ciega cualquier cosa, sino establecer una lógica más racional en términos de lo mejor para su gobierno y para el país. Esto depende de que ese gobierno deje de estar constituido por secretarios, que son empleados, para empezarse a constituir por ministros, lo cual implica, como establece la ley del gobierno de coalición, que pase por el Senado la propuesta del presidente de la República con el fin de que sea votada y en ese momento se vuelvan ministros. Este es un cambio fundamental, porque además ese gobierno será un gobierno basado en un programa y por tanto un gobierno de cumplimiento, de transparencia y demás. Ahora, en este contexto, es evidente que resulta fundamental observar qué va a pasar con el legislativo en México. Normalmente el votante promedio no contempla esto. Estamos acostumbrados a una votación de elegir rey, y ahora esperemos que no nos quedemos en la elección de la reina de la primavera, porque no es el caso. Necesitamos plantear un cambio de régimen de gobierno, y aquí hay que hacer mucha conciencia con los votantes de que si bien el eje central de esta elección es votar por una presidenta, pues el otro eje fundamental es cómo va a estar constituido el poder legislativo, con el cual sí o sí tendrá que gobernar, y aquí se vuelve fundamental. Es decir, hasta ahora se perfila que Morena no va a tener mayoría calificada y puede que tampoco mayoría relativa, pero bueno, no es suficiente. Hay que generar un proceso de educación, tal vez tardío, pero las elecciones cuentan para eso, donde se concientice que el carácter estratégico del voto de la ciudadanía, que tiene que ser muy aquilatado en términos de cómo será constituido el poder legislativo, para que además se pueda hacer algo muy importante: quitar la arcaica cláusula de gobernabilidad que se puso en el legislativo en las épocas del partido hegemónico, para en cualquier desviación de que no tuviera suficientes diputados o diputadas, o en fin, hubiera la posibilidad de, con un 8%, mantener esa idea de gobernar, lo cual distorsionó totalmente la función del legislativo y retrasó las posibilidades de transformación del régimen de gobierno. Esa tiene que ser una acción principal, de tal manera que podamos irnos aproximando cada vez más al ideal de que tantos votos, tantas curules, de manera muy transparente, y podamos pasar a otra etapa. No quiero abusar de la amabilidad de Save Democracy de haberme vuelto a dar un espacio. Les agradezco mucho a todas y a todos, y felicito a Save Democracy, a Marcela por su liderazgo, Miriam por su conducción, y a todas y todos los participantes por una excelente jornada. Muchas gracias. Alberto, muchísimas gracias por tu participación y por poder regresar al evento. Te hago la pregunta que le he hecho a los ponentes de todas las mesas. ¿Qué mensaje en concreto les das a los jóvenes que nos están siguiendo en este evento, y particularmente a los que votan por primera vez? En un minuto, por favor. Un mensaje constituido de una definición muy concreta. Están ustedes ante la definición de lo que va a ser el país donde van a desarrollar su vida. Esta elección no es cualquier elección, es una elección fundamental. Entonces más vale que se lo tomen en serio, porque bueno, para mí también va a ser muy importante, porque pienso en mis hijos y en mis nietos. Yo como quiera ya viví otra etapa, pero para ustedes es central. Lo que pase ahorita determinará lo que les va a pasar a ustedes. Y ojo, la única manera de frenar estas andanadas de no reconozco la elección y me dieron un golpe técnico, los narcos evitaron pues, poner casillas y todo lo demás, no es entrar en el miedo, es decidirse a participar con toda fortaleza, con toda precisión, y hacer de esta la votación más copiosa de la historia del país, porque contra los votos, que es la voluntad y el derecho de la ciudadanía, ningún autoritarismo puede crecer. Ese es el mensaje que yo daría.